Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos a Carla Rodríguez Ortuño, presidenta de la Asociación de Becarios del Ecuador. Carla, muy buenos días. ¿Qué es lo que está sucediendo con los ex becarios ecuatorianos y entidades como IESE y CENESID tras haberse visto agravada su situación en cuanto a conseguir un empleo por la pandemia? Cabe indicar que parte de las obligaciones que adquirían los becarios en estos contratos de becas era el de retornar al país por un periodo determinado. Si no han cambiado las normas, el doble del tiempo del que se vieron beneficiarios o en calidad de beneficiarios por estas becas, devengando de alguna manera con trabajo en entidades de carácter público en Ecuador. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que están viviendo los becarios? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Sí. Como habían indicado, si bien esta política de becas fue en su inicio muy buena, y muchas personas que de hecho jamás hubieran pensado salir del país, lo hicieron. Sin embargo, como muchas otras políticas en el país, fue una política que no se pensó de manera integral. Es decir, se pensó al inicio alrededor del 2011, la idea de las becas era este relevo generacional, ¿no? Que enviar a becarios a estudiar fuera y que retornen a las universidades para cumplir los requerimientos que en ese entonces se pedía en el sistema de educación superior, que era que las personas cumplan un cierto nivel de estudios, como en este caso el doctorado. Sin embargo, justo en este tiempo también hubo este programa de becas de Prometeo, del Ateneo. Y lo que resulta es que al regresar estos primeros becarios al país, algunos de ellos fueron con un contrato tripartito entre el Estado, la academia y el becario como tal, pero al retornar al país se encuentran de que muchos de los docentes que, por ejemplo, vinieron como Ateneo o Prometeo, estaban ya con nombramiento. Entonces, este primer grupo que salió pudo reinsertarse en algunas universidades por este convenio tripartito que hubo, pero ya las siguientes personas que iban viniendo, pues no era de hecho tan sencillo ingresar a la academia. Posteriormente se cambia este plan y se enfoca en este tema del cambio de la matriz productiva, que si le vemos el concepto, realmente era algo muy positivo para el país. Sin embargo, los becarios tenían que ir a estudiar ciertas carreras que sean solamente de interés público, o sea, que sea de interés para este cambio de la matriz productiva. Entonces, por ejemplo, en general un becario no podía ir a estudiar, digamos, tal vez administración de empresas, sino tenían que ir a estudiar carreras mucho más técnicas como nanotecnología, biotecnología, desarrollo rural y otras carreras que de cierta forma ayuden a este objetivo, que es el cambio de la matriz productiva. Cuando estos becarios retornaron, al no estar desarrollado estas industrias en el país, fue muy complicado insertarse laboralmente porque nadie los quería contratar. Una de los lugares en donde el becario podía de cierta forma transferir esos conocimientos era la academia, ¿no? A través de investigaciones, publicaciones. Pero como había mencionado, ya no era tan sencillo insertarse en el sistema académico. Esto obviamente ha fraccionado mucho el tema de los resultados que se hubieran querido tener con el programa de becas. Y lo que pasa es que los becarios tienen la obligación de retornar al país el doble del tiempo. Entonces, por ejemplo, si un becario tiene que estudiar en el exterior 2 años, tiene que retornar 4 años. Si tiene que estudiar 4 años, tiene que retornar 8 años, y no puede salir del país. Y lo que pasa es que como no encontraban trabajo, y si usted digamos, no trabaja en el país, le pueden hacer la terminación unilateral del contrato, lo que significa es que tiene que devolver toda la beca más los intereses.
Y claro, ¿no? En ese entonces creo que las instituciones del Estado no comprendían lo que ningún becario regresa para no trabajar, Bueno, sino más bien se regresa con muchas ideas, Carla, con mucho un trabajo. tema fundamental, el costo de los estudios en el exterior. Además de que, como así tenía que ser, se trataba de conseguir acuerdos con las mejores universidades del mundo, universidades muy caras. No es extraño que por un trimestre una universidad de este tipo pueda cobrar valores que superen los 40, los 50 mil dólares. Los programas de estudios en general en las universidades extranjeras son muy altas y se los consigue a través también de acuerdos bipartita con las universidades o con otros gobiernos, pero en definitiva el costo de los estudios son sumamente altos. Bueno, sí, de hecho la inversión fue bastante alta. Creo que Ecuador fue uno de los países pioneros en el tema de becas a las mejores universidades del mundo. Y claro, o sea, el aporte que los becarios pueden dar al país es muy alta, porque cuando uno retorna al país tiene muchos contactos a nivel internacional, ha creado estas conexiones que es muy difícil conseguirlas desde Ecuador. Pero al no tener este plan de reinserción laboral es muy difícil que aprovechar todo ese capital humano que se ha formado en el exterior. Entonces, lastimosamente, como otras políticas, no se pensó de manera integral y se está desperdiciando tanto capital humano, y el único que pierde al final es el país al no aprovechar todo ese conocimiento adquirido en el exterior. Carla, muy buenos días. Uno de los problemas además que están atravesando y que además los hemos podido ver con mucha intensidad en estos días a manera de denuncia, de preocupación en redes sociales, es esta obligatoriedad de la devolución de los recursos. Vemos que hay becarios que están sin empleo, se encuentran en condiciones de desempleo y están obligados a pagar montos que superan los 40, 50 mil dólares. Sí, efectivamente, y una de las razones de estos montos es el tema de liquidación. Tenemos toda la legislación ecuatoriana, entre estos la ley de eficiencia de trámites que especifican que para liquidar, porque es una beca, ¿no? No es un préstamo, no es una deuda, es una beca. El único requisito para liquidar es la presentación del título. Si usted obtuvo su título para el cual fue otorgada su beca, pues estaría liquidado. Sin embargo, las instituciones como la CENESID hacen caso omiso a estas leyes y siguen haciendo estas liquidaciones en el cual, por ejemplo, solicitan todo el dinero, por ejemplo, por el cambio de moneda. Estas liquidaciones, que si el euro costaba 1.35 y luego baja a 1.32, hace que los montos de liquidación sean bastante altos. Y claro, y el problema es que no dicen, por ejemplo, inmediatamente. Hay becarios que después de 10 años reciben una notificación de que deben 30.000 dólares, o les piden un documento de la aerolínea que obviamente después de 5 años ya la aerolínea no está en la obligación de entregarnos. Entonces, claro, hay mucha ineficiencia, o hubo mucha ineficiencia en todo este proceso, en los temas de cómo se maneja los trámites en las instituciones que están a cargo de las becas, como fue el IFTH y actualmente la CENESID. Hay otras becas, como por ejemplo aquellas que concede la Fundación Fulbright, una fundación norteamericana, en las cuales la principal y realmente la única obligación de los estudiantes es cumplir adecuadamente, no fracasar en sus estudios. Esta es otra filosofía que prevé que los efectos colaterales por la mejor educación de los jóvenes llegan de cualquier manera en beneficio del país. Pero en Ecuador sí ha primado esta práctica de obligar a los estudiantes a devengar por el doble del tiempo en trabajo, fundamentalmente en universidades o en sitios públicos, el tiempo que fueron beneficiarios. Y no nos parece mal, pero cuando hay fuentes de trabajo en el país, no en la situación en la que estamos viviendo. Adicionalmente a los altos costos de los estudios, en muchos casos las becas no cubren totalmente. Hay estudiantes casados que tienen que viajar con su familia, con sus hijos, y que tienen que auxiliarse en créditos adicionales que los concedía el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo o el Banco del Pacífico. Hoy en día
enfrentan el tener que devolver el costo de sus becas sumamente altos y también estos créditos. En suma, son jóvenes profesionales con un altísimo grado de educación, pero que se encuentran en la desocupación o subocupados y demandados por entidades del Estado, sin la posibilidad siquiera de pagarse una defensa legal. ¿Cómo están enfrentando esta situación? Efectivamente, nosotros hicimos una encuesta en el año 2019 y el 43% de becarios estaban en el desempleo o subempleo. Volvimos a hacer esta encuesta este año y ese número subió al 47%. Es una cifra alarmante si usted compara hasta, con cifras a nivel nacional. Realmente no hay este plan de inserción laboral. Se ve al becario como, compensas independientemente de cómo realiza esta transferencia de conocimientos, ¿no? Si usted factura $10, pues ya le aceptarían como un tema de compensación, porque a la CNSI le ayuda para mejorar sus niveles, sus índices de evaluación, y realmente ese no es el objetivo. De nada nos sirve tener a un becario en el Ecuador que tiene todos los conocimientos y que puede estar tal vez transfiriendo sus conocimientos en el exterior y enviando inversión al país, consiguiendo proyectos de cooperación, que tenerlo aquí subempleado y frustrado, ¿no? Frustrado por todo este sistema de corrupción que hay en muchas instituciones públicas, que para ingresar no solamente se necesita tal vez sus conocimientos, sus estudios, su experiencia, sino también este tipo de a veces nos preguntamos hasta qué nivel de los contactos, ¿no? Muchas universidades públicas se nota cuando uno lee las bases, a veces redireccionamiento a ciertos candidatos, como por ejemplo en el caso de la Universidad de Guayaquil, que fue un caso que recién pasó, en el cual se daba 7 puntos a la persona si trabaja en la universidad y 1 punto si es un PhD. Nosotros nos preguntamos realmente cómo la veracidad de estos concursos y cuál es la posibilidad de que una persona externa, un profesional altamente calificado, como son los becarios y becarias, tienen para acceder a estas plazas. Usted, asumiendo un liderazgo dentro de todos estos profesionales hoy en día y profesionales de muy alto nivel que fueron estudiantes becados, Carla, envió una carta amplia a Agustín Albán, secretario nacional de Ciencia y Tecnología, explicando los problemas y solicitando ciertos pasos que por lo menos alivien la situación de los becarios. ¿Qué respuesta ha obtenido? Lastimosamente ninguna. Nosotros, de hecho, desde el 2018 hacemos este trabajo de explicarles a las personas que están a cargo de esas instituciones de educación superior, como es la CNSID, que de la situación de los becarios. Recuerdo que en el 2018, cuando enviamos nuestra primera carta, nos dijeron que es mentira lo que estamos diciendo, porque el 99.07% de becarios están trabajando en el Ecuador. Claro, y nosotros nos sorprendíamos porque éramos un grupo casi de 300 personas que teníamos situaciones muy similares, y cuando empezamos a hacer un estudio nos dimos cuenta que muchas personas facturaban un valor mínimo tal vez de $10 y eso ya estaba como compensación, pero estaban en el subempleo, ¿no? O sea, realmente no era ni siquiera un trabajo, estaban trabajando $10, tal vez una o 2 horas al mes. Y claro, y con una búsqueda continua de empleabilidad. Esto ha ido cambiando, luego, bueno, nos bajaron a 77.50, luego modificaron, luego trabajamos, y cada vez que ha ido haciendo un cambio de administración, pues ha sido el mismo trabajo, ir a explicarles cuáles son las problemáticas y cuáles son las soluciones que ellos podrían hacer, ¿no? Hemos modificado varios reglamentos, varios instructivos de compensación y de liquidación. Sin embargo, cada vez que inicia una nueva administración es un trabajo nuevo. Lastimosamente, con la última administración, Agustín Albán y todo su equipo, no ha sido posible avanzar, no nos dan respuesta. Ellos se reunieron con nosotros cuando al inicio de la gestión de Agustín Albán. Sin embargo, luego por todos estos cambios, ¿no? La extinción del IFTH, el tema de la CNSID, igual hemos tenido reuniones, pero nos da la impresión de que muchas de las personas que están al mando no conocen realmente todo esto
todo lo que es este programa de becas y son cosas nuevas para ellos y a veces nos dicen para todo no, porque creo que no conocen la realidad. Y bueno, y realmente no ha sido muy positiva nuestra experiencia con esta última administración. Trasciende a su gestión, Carla, lo que sucede con otras entidades relacionadas, en este caso con créditos educativos, como el IES y el Banco del Pacífico. Disculpe, se cortó. Le preguntaba si es que va más allá de los propósitos que usted y el grupo bastante grande que usted representa de ex becarios están incluyendo también una conversación, un cabildeo, una negociación con entidades que daban créditos educativos como el IES y el Banco del Pacífico, o están tratando solamente con la CENESID. Hemos tratado con la CENESID, también con por ejemplo, con varias comisiones de la Asamblea Nacional. Estamos trabajando con el grupo de crédito de los quienes recibieron créditos IES y FTH posteriormente. Sin embargo, como les había mencionado, o sea, el caso de becas es un tema más de compensación, retornar al país el doble del tiempo. Nosotros hemos trabajado también un poco en el tema de crear estas conexiones con el sector privado, con el sector público. Sin embargo, se debe considerar que a veces se piensa que muchas empresas, y es más, personas que están trabajando en la parte empresarial en el país, consideran que tener un PhD en sus empresas es un tema, no es necesario. Yo creo que es un poco por esta visión que se tiene en el país y poca inversión en la innovación, porque un PhD, por ejemplo, puede contribuir muchísimo a una empresa, pero esto no es conocido en el país y se piensa que muchos becarios son sobrecalificados. Es más, tenemos compañeros que han tenido que quitar de su currículum que tienen un PhD para que sean contratados. Hemos escuchado que en el mejor de los casos las respuestas en estas entidades de crédito educativo es el de ofrecerles nuevos créditos con nuevas obligaciones, y realmente ese no es el camino. Quisiéramos saber qué pasos van a dar ustedes como ex becarios, cómo llegar a la sensibilidad del gobierno que al momento les está considerando a ustedes reos de la justicia, tras haber realizado estudios que por lo general son muy complejos en el exterior, que significan sacrificio no solamente personal, de sus familias, etcétera, y hoy se encuentran señalados y perseguidos aquí en Ecuador. Nosotros, bueno, ayer tuvimos una nueva reunión con una autoridad de la CENESID. Le hemos explicado nuevamente las problemáticas. Esperamos, bueno, que nos den una solución. Creo que ha sido la primera autoridad que ha estado un poco abierta en todo este periodo. Nosotros también, bueno, tenemos un plan de reinserción laboral, tenemos varios trabajos, tenemos varios proyectos en pie. Bueno, ahora estamos realmente esperando también este cambio de presidente. Tenemos alguna fe de que tal vez, al menos inicialmente, ellos puedan realmente apreciar y valorar todo este capital humano que se ha formado y que no se permita que haya una fuga de cerebros, ¿no? Porque usted pregunta a muchos becarios y realmente, por tanto que han hecho, ¿no? Esperan terminar su periodo de compensación e irse del país. Y no es porque ellos no puedan trabajar, porque no quieran, es porque realmente las condiciones en el país no existen para realizar una transferencia de conocimientos adecuada. Sí, lamentamos mucho por la situación que están viviendo. Realmente lo lógico sería que el gobierno nacional, con la capacidad económica y capacidad de gestión que tiene, promueva planes reales de inserción laboral para los ex becarios, y no está de más, debería considerarse, dada la situación del país y del mundo, solicitar una amnistía general de las obligaciones para los ex becarios ecuatorianos que requieren alivio en estas circunstancias. Le dejamos en sus palabras finales, Carla. Muchísimas gracias. Bueno, solamente concientizar de que el Ecuador necesita de estos profesionales altamente calificados, como son los becarios y las becarias. Nosotros solo somos un grupo de estas personas altamente calificadas.
si el país no aprovecha esa capacidad de talento humano, no vamos a avanzar, no vamos a pasar de la primera, segunda revolución industrial en el país y vamos a quedarnos atrás. Que personas por una cuota política o por cierta conexión con las autoridades estén en ciertos puestos de decisión, creo que afecta al país. Entonces nosotros realmente estamos para aportar y claro, trabajar conjuntamente, y tal vez es importante que se vea de las empresas de este nivel de apertura para aceptar también a estos profesionales que pueden colaborar y ser parte de este cambio de sus empresas y del país, claro. Muchas gracias. Han escuchado a Carla Rodríguez Ortuño, ella es presidenta de la Asociación de Becarios del Ecuador, ABREC. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía que genera confianza.